Vamos a continuar con nuestros estudios de falsas doctrinas. Hace 15 días estudiamos la doctrina de los pentecostales unitarios y confrontamos sus doctrinas básicas y los pasajes que ellos utilizan para defender su doctrina. Los estudiamos y los confrontamos con la palabra. Hoy, en el día de hoy, vamos a estudiar a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, que son un movimiento que es muy conocido, está en todas partes del mundo. Y está aquí también en San Andrés. Son muy conocidos y vamos a empezar con los testigos de Jehová. Ahí pueden colocar como título: falsas doctrinas, los testigos de Jehová. Vamos a tocar unos puntos muy interesantes en la doctrina de ellos. Ya notamos esta introducción. La iglesia de los testigos de Jehová, pueden colocar TJ para no colocar testigos de Jehová. La iglesia de los testigos de Jehová fue fundada por Charles. La iglesia de los testigos de Jehová fue fundada por Charles T. Russell. T. Russell. Charles Russell. La iglesia de los testigos de Jehová fue fundada por Charles T. Russell en 1880. En 1880, como una sociedad religiosa con una visión empresarial. Voy a repetir. La iglesia de los testigos de Jehová fue fundada por Charles T. Russell en 1880 como una sociedad religiosa con una visión empresarial, cuya estrategia de evangelización sería la repartición de folletos, el que se vaya quedando, por favor me va avisando para repetir. Cuya estrategia de evangelización sería la repartición de unos folletos del atalaya puerta a puerta. Cuya estrategia de evangelización sería la repartición de unos folletos del atalaya puerta a puerta. Pongan punto ahí. Punto. Bueno, Frank me pregunta qué es el atalaya. El atalaya es el nombre que este señor le dio a ese grupo de folletos que empezaron a repartir hace muchos años, donde se encontraban los principios básicos de la doctrina de los testigos de Jehová.
La palabra atalaya es bíblica, está en el libro de Ezequiel. Está en el libro de Ezequiel. La palabra atalaya significa vigilante. La atalaya era el que en las ciudades que estaban fortificadas, el atalaya era el que durante toda la noche estaba vigilando si se acercaban tropas enemigas a la ciudad. Ese era el atalaya, vigilando, pendiente, no se podía dormir. En el Antiguo Testamento, el atalaya que se dormía durante su turno, ponía en peligro la ciudad. Entonces, si le tocaba el turno a Cheo, la atalaya hoy, ya llegan y Cheo está profundo. Le cortan la cabeza. El atalaya era sinónimo de esa persona vigilante que estaba todo el tiempo sobrio, pendiente al peligro. Entonces, los testigos de Jehová tomaron ese nombre para impartir estos folletos, y su estrategia de ir puerta a puerta a las casas, que hasta hoy lo hacen, puerta a puerta, le sirvió para ganar millones de personas alrededor del mundo. Una estrategia muy inteligente y muy convincente, porque han llegado donde personas que no tenían ningún conocimiento de Dios, de la palabra, y los convencieron. Solo por el principio de ir casa por casa llevando un falso mensaje. Punto seguido. Este movimiento empezó en los Estados Unidos. Este movimiento empezó en los Estados Unidos y se esparció exitosamente por todo el mundo. Este movimiento empezó en los Estados Unidos y se esparció exitosamente por todo el mundo. Coma. Inciso. Punto seguido. Charles Russell también es fundador del Centro de Operaciones de los Testigos de Jehová. Coloquen T.J para que la haga más corta. Charles Russell es el fundador del Centro de Operaciones de los Testigos de Jehová, llamado coloquen ahí entre comillas, Sociedad de la Torre del Vigía. Centro de Operaciones de los Testigos de Jehová, llamado Sociedad de la Torre del Vigía, coma. Sociedad de la Torre del Vigía, coma, que se encuentra en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
Sociedad de la Torre del Vigía, coma, que se encuentra en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Punto aparte. Punto aparte. Tienen su propia traducción. Tienen su propia traducción y versión de las Escrituras. Tienen su propia traducción y versión de las Escrituras. Coma. Tienen su propia traducción y versión de las Escrituras. Vamos a poner la luz. El primero de arriba, el segundo y el tercero. El primero no, yo. No es de afuera. Sí, pero todavía no. Y el otro El primero no. Tienen su propia traducción y versión de las Escrituras, denominada, entre paréntesis, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Tienen su propia traducción y versión de las Escrituras, denominada la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Punto seguido. Esta traducción se caracteriza, esta traducción se caracteriza por cambiar, esta traducción se caracteriza por cambiar la interpretación tradicional. Esta traducción se caracteriza por cambiar la interpretación tradicional utilizada por los cristianos. Esta traducción se caracteriza por cambiar la interpretación tradicional utilizada por los cristianos incorporando nuevos términos, propios de ellos, incorporando nuevos términos propios de ellos, incorporando nuevos términos propios de ellos, y alterando en muchos casos, incorporando nuevos términos propios de ellos y alterando en muchos casos el verdadero sentido de las palabras. Y alterando en muchos casos el verdadero sentido de las palabras. Quitándole algunos versículos, ¿no? Eso ya, cálmate. Para allá vamos. Punto seguido.
Todos están ahí. Sí, hermano. Punto seguido. Además, también en su traducción, se encargaron de quitar varios versículos claves Además, también en su traducción se encargaron de quitar varios versículos claves de las traducciones originales coma, los cuales contradecían sus doctrinas falsas y erróneas. Versículos claves de las traducciones originales, coma, los cuales contradecían sus doctrinas falsas y erróneas. Punto ahí. Bueno, voy a mostrarles dos ejemplos. No anoten esto. Cuando dijimos que ellos alteraron varias palabras que están diferentes en esta versión, vamos a ver el primer ejemplo. Esta es la Biblia de los Testigos de Jehová. Les voy a mostrar un ejemplo rápidamente. Quiero que vean un ejemplo rápidamente. Lo van a pasar. Lean el versículo 2 rápidamente, pero no lean solo, bueno, léelo fuerte. 1 y 2, Génesis 1 y 2. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. La fuerza activa, o sea, ellos le llaman fuerza activa al Espíritu Santo. Entonces, eso solamente es un ejemplo para explicarles a ustedes cómo ellos tomaron varios pasajes y les cambiaron, alteraron su significado. Escuchen. Porque Espíritu Santo y fuerza activa son dos cosas muy diferentes que ahorita lo vamos a profundizar. Eso es uno de los muchos versículos que ellos alteraron. Ahora voy a mostrarles un versículo que quitaron de la versión original, que está en Marcos capítulo 9, no aparece. Marcos capítulo 9, versículo 44, quiero que lo miren, ellos sí lo tienen que pasar todos y mirarlos todos, para que vean que no aparece en la Biblia de los Testigos de Jehová. Del 43 pasa al 45. Del 43 pasa al 45. Y así hay varios versículos que ellos quitaron.
Precisamente ese versículo ya les voy a explicar por qué quitaron ese versículo. 9:44. Tiene que aparecer una raya. Algo que nunca se apaga, ahí está claro. Dios no cree en eso, que no. El versículo 44 habla precisamente del infierno. A su conveniencia. Ellos no creen en el infierno. Una pregunta y salen bien Por favor, por favor, recuerden que aunque hay varias traducciones de la Biblia, que nosotros también lo hemos visto en estudios anteriores, hay varias traducciones de la Biblia, y hay varios lenguajes en los cuales ha sido traducido la Biblia. Todas esas versiones que hemos visto aquí, todas están completas. La primera traducción, una traducción más antigua que la versión en el castellano, fue la versión King James. La versión King James en inglés británico fue antes que la traducción al castellano, o sea, al español. Y la traducción de King James está completa en todos sus versículos y pasajes. Y la traducción King James es muy similar a la traducción que nosotros tenemos, que es la Reina Valera. Aún nuestra traducción es muy similar a la traducción que utilizan la Iglesia Católica. O sea, si la Iglesia Católica leyera y estudiaran la Biblia que ellos tienen, conocerían la verdad, pero como no le dan la prioridad a la palabra de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 44. El versículo 44 no se encuentra. Todos están engañados. Son varios versículos. Para nosotros es algo evidente que esa Biblia es una Biblia falsa. No solamente está incompleta, sino que está alterada. Para nosotros es evidente. Pero para ellos que están cegados, acuérdense, escuchen, acuérdense que nos estamos hablando de un mundo espiritual. Las cosas doctrinales y que tienen que ver con la palabra de Dios no solamente han de serse analizadas mentalmente, o sea, con el entendimiento, sino también con el espíritu. No es suficiente nosotros entender las cosas con el entendimiento humano. Nosotros necesitamos la revelación del Espíritu. Entonces ellos no tienen al Espíritu Santo. Ellos están siendo guiados por un espíritu de error. La Biblia habla del espíritu de error que hay en todas aquellas doctrinas falsas que son lideradas por falsos maestros. Eso está en la Biblia, eso no es nada nuevo. Nosotros ya hemos visto acerca de los falsos maestros que ya están en el mundo y que han fundado falsas sectas, falsas doctrinas, las cuales son guiadas, dirigidas por espíritus de error. Por eso es que estas personas están cegadas completamente y no pueden ver. Por eso cuando algunos de nosotros tenemos la oportunidad de confrontar a algún testigo de Jehová, algún pentecostal, nosotros tenemos que confiar y orar porque el Espíritu Santo respalde nuestras palabras, porque no es solamente hacerles entender a través del entendimiento humano, sino que el Espíritu Santo se tiene que encargar de quitar ese velo, de romper ese yugo que ellos tienen en la mente que no les permite ver la verdad. Eso es otro tema. La única manera que el Espíritu Santo puede obrar a través de nosotros es que nosotros estemos en santidad. Eso se sabe.
La única manera que el Espíritu Santo puede obrar a través de mí, cuando yo estoy hablando su palabra, es que yo esté en santidad, en pureza. Esa es la única manera en la que el Espíritu Santo obra. Por eso miles, millones de cristianos no han podido convertir a sus familias porque viven en la carne. Les comparten la palabra, pero no se convierten porque les falta más poder del Espíritu Santo en sus palabras, en sus vidas. Amén. Amén. Ahora, coloquen ahí un subtítulo: Doctrinas fundamentales de los testigos de Jehová. Coloquen T.J. Doctrinas fundamentales de los testigos de Jehová. Doctrinas fundamentales de los testigos de Jehová. Como subtítulo: Doctrinas fundamentales de los testigos de Jehová. Primera, acuérdense que cuando hablemos del Espíritu Santo, para resumir, coloquen E.S. Primera, el Espíritu Santo es una fuerza activa y no una persona. El Espíritu Santo es una fuerza activa y no una persona. Ahí colocan 2 puntos. El Espíritu Santo es una fuerza activa y no una persona. 2 puntos ahí y paren ahí. No escriban esto. En todos los pasajes que ustedes donde hablan del Espíritu Santo, en la traducción del Nuevo Mundo, no habla del Espíritu Santo sino de una fuerza activa. Una fuerza activa es una cosa. Es una cosa, no es una cosa muerta, inerte. No tiene personalidad, no tiene nada. Una fuerza. No piensa y mucho menos habla. Una fuerza. Estamos hablando de una fuerza. Ahora sí, 2 puntos. Estamos en la primera. La Biblia enseña claramente. La Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo, E.S., la Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo es una persona. La Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo es una persona que nos habla y nos guía. La Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo es una persona que nos habla y nos guía. Ahora vamos a anotar estos pasajes que confirman que el Espíritu Santo es una persona. Primer pasaje que vamos a mirar: San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. San Juan capítulo 16, versículos 7 al 8. San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Iván. Pero yo os digo la verdad. Espérate.
San Juan capítulo 16, versículos 7 al 8. Está hablando el Señor Jesús. San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Iván. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador, cuando se refiere a Consolador, se refiere a alguien que consuela, el Espíritu Santo. Versículo 8. Y cuando Él venga, ¿Cuándo qué? cuando Él venga, Cuando Él No la. venga. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. correcto. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Hechos capítulo 5, versículo 3. Acuérdense de que ustedes mismos deben colocar la referencia en cada pasaje que vamos mirando. Coloquen una referencia de lo que dice ese pasaje para que ustedes sepan de qué habla ese pasaje. Estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Muchas de estas cosas ya las hablamos dentro de la persona del Espíritu Santo cuando tocamos el tema de las tres personas de la Trinidad. Entonces, cada pasaje que vayamos a mirar, quiero que cada uno de ustedes le ponga la referencia que ustedes definan y que puedan entender por ustedes mismos. Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos capítulo 5, versículo 3, papá. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintises al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Correcto. Ananías era un hombre que le había mentido con una cantidad de dinero que le estaba dando a los apóstoles. Y como los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo fue el que le reveló a Pedro: Ananías está mintiendo. Entonces Pedro le dice: ¿cómo te atreviste a mentirle al Espíritu Santo? Es imposible que le mintamos a una cosa. Pero cuando Ananías le mintió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo reveló a Pedro y sucedió lo que sucedió. El Espíritu Santo es una persona a la cual se le puede mentir. Hechos capítulo 8. Acuérdense de colocar ustedes la referencia en cada pasaje. Hechos capítulo 8, versículo 29. Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, versículo 29. Frank, léelo. Hechos capítulo 8, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y el Espíritu le dijo a Felipe. Ustedes han visto una cosa que habla. O sea que el Espíritu Santo habla. Esa puede ser la referencia que pueden colocar en ese pasaje. El Espíritu Santo habla. Por eso no puede ser una simple fuerza. El Espíritu Santo habla. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 del 6 al 7. Hechos capítulo 16 del 6 al 7. Hechos capítulo 16 del 6 al 7.
Hechos capítulo 16, versículos 6 al 7. Cindy. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les dio permiso del Espíritu Santo a hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Correcto. Ya lo que está diciendo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Aquí vemos ya otra actividad del Espíritu Santo, que es de Prohibir. guiar. Los está guiando. Los está guiando en lo que deben hacer y en lo que no deben hacer. O sea que el Espíritu Santo es una persona que habla y nos guía. Por eso se fue el resumen que colocamos en este primer punto. Aquí el Espíritu Santo los está guiando. En el versículo 6 los guió y les dijo que no entraran a tal lugar por X o Y motivo, X o Y peligro que iba a haber en ese lugar. No sabemos qué peligro era, pero el Espíritu Santo los guió y les dijo, no entren allá, no vayan para allá. O sea que el Espíritu Santo nos habla, nos guía y está con nosotros. Hace muchos años yo a un testigo de Jehová, un joven, le compartí y él, tocamos el tema del Espíritu Santo, pero lo tocamos así rápidamente. Yo le decía a él, ustedes no tienen el Espíritu Santo. Ustedes no lo tienen. Yo lo tengo. Él vive dentro de mí, le dije. Y él no entendió y me preguntó, ¿cómo es posible que alguien viva dentro de ti? Yo le expliqué, el Espíritu Santo está en mí porque Cristo está en mí. Él no podía entender, pero ¿cómo es posible que alguien esté dentro de otra persona? Ellos no lo pueden entender porque ellos no tienen la revelación del Espíritu Santo. Porque ellos tienen un espíritu de error que los tiene bloqueados. Tristemente yo no tuve tiempo de seguirle explicando a él, pero él se fue con esa incógnita. ¿Cómo es posible que alguien vive dentro de nosotros? Y nosotros sabemos que para que el Espíritu Santo more en nosotros, Cristo debe morar en nosotros. Porque es la presencia de Cristo que trae al Espíritu Santo. Amén. Segundo punto. Estamos hablando de las doctrinas fundamentales de los testigos de Jehová. Segundo punto. Jesús no es Dios. No, ese es el segundo punto. Segundo punto. Acabamos de leer el primer punto. Ahora el segundo, después el tercero. Tienes que colocar uno aquí. Segundo punto, Jesús no es Dios. 2 puntos ahí. Los testigos de Jehová, acuérdense colocar T.J. Los testigos de Jehová creen en Jesús como un líder a seguir, creen en Jesús como un líder a seguir. Los testigos de Jehová creen en Jesús como un líder a seguir y como el Hijo de Dios. Los testigos de Jehová creen en Jesús como un líder a seguir y como el Hijo de Dios, coma. Los testigos de Jehová creen en Jesús como un líder a seguir y como el Hijo de Dios, coma. Pero no como Dios. Pero no como Dios, coma. Pero no como Dios, coma. Es decir, que no es digno de adorar.
coma, es decir, que no es digno de adorar. Punto seguido. Pero la palabra de Dios nos enseña que Jesús es Dios. Coma, que Jesús es Dios y que nuestra salvación está en Él. Y que nuestra salvación está en Él. En Hebreos 1:6 dice, otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En su Biblia, Ese pasaje lo vamos a leer, pero en su Biblia dice, y otra vez cuando introduce el primogénito del mundo, dice que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. ese fue uno de los pasajes que ellos alteraron. Bueno. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículos 28 al 29. Vamos a ver ahora pasajes que confirman que Jesús sí es Dios y sí es digno de adorar. San Juan capítulo 20, versículos 28 y 29. Recuerden de cada uno colocar al lado del pasaje la referencia del pasaje o una palabra o palabras claves que identifiquen esa palabra. San Juan capítulo 20, versículos 28 y 29, Ronnie. San Juan capítulo 20, versículos 28 y 29. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Correcto. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús no le podía decir, no, Tomás, no me digas Dios, porque él no le puede decir eso porque él sabe que él es Dios. Él no puede negarse a sí mismo, no puede negar lo que es él. Por eso Jesús sabía que él era Dios y sus discípulos entendieron que él era el Señor y era Dios. Juan capítulo 10. Versículos 31 al 33. San Juan capítulo 10, versículos 31 al 33. San Juan capítulo 10, versículos 31 al 33. Cristian, San Juan capítulo 10, versículos 31 al 33. En el nombre de Jesús dice. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así es. Él siendo hombre se hacía Dios. ¿Por qué? Porque era Dios. Simple y sencillamente eso. Tito capítulo 2. Hay muchos pasajes, pero solamente vamos a ver unos básicos.
porque hay muchos pasajes que podríamos mencionar. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13. Wendy. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dame el pasaje de Hebreos. Hebreos 1.6. Anoten también Hebreos 1.6. Correcto. Bueno, ese es perfecto, pero ese también lo alteraron. Juan 1.1 fue uno de los muchos pasajes que ellos alteraron. Hebreos 1.6. Léelo otra vez. Hebreos 1, 6 al 8. Y otra vez cuando introduce al primogénito del mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente que los ángeles dicen, el que hace sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Amén. Pilas. En la Biblia, cuando se habló acerca de Jesucristo, se decía que nunca se halló mentira en su boca. ¿Por qué todo este pasaje? Muchas veces nosotros queremos, de pronto vamos a llegar al punto de confrontar a un testigo de Jehová con la palabra. Y hay pasajes que aunque no hablen acerca de que Jesucristo es Dios, se pueden usar para interpretar y también para combatir la falsa doctrina de Dios. Ustedes buscan en la Biblia ese pasaje que dice que Jesucristo nunca, en él nunca se vio mentira. Y en una ocasión, porque lo hice con un testigo de Jehová, yo le decía, mira, la Biblia dice que Jesucristo, en la boca de Jesucristo no se halló mentira, ¿verdad? Y él me decía a mí, sí, es verdad, Jesucristo no era un mentiroso. Tú me estás diciendo que Jesucristo no es un mentiroso, y en eso estamos de acuerdo, porque tu misma Biblia lo dice. Pero acá en la Biblia, cuando querían apedrear a Jesús porque él se hacía Dios, si Jesucristo no era mentiroso, entonces tenía la razón cuando decía que él era Dios. Entonces sí vemos que podemos usar muchas formas de hacerles caer a ellos en su propio error, con su misma Biblia, del error que ellos tienen. Este muchacho me decía, no, pero ¿cómo así? Tú dices que Jesucristo no es mentiroso, nunca se vio mentira en su boca. Entonces cuando él dijo que era Dios, no era mentira. Entonces, ¿por qué no lo aceptan como Dios? Fue el único hombre en la historia de la humanidad que dijo ser hijo de Dios y dijo ser Dios. Ni Mahoma. Imagínense, en el mundo lo comparan a él con Mahoma, lo ponen al mismo nivel del Buda, lo ponen al mismo nivel de diferentes grandes líderes, y ninguno de esos líderes dijo ser hijo de Dios. Ninguno de esos líderes dijo que era el camino, ni la verdad, ni la vida. Ninguno. Jesús dijo, yo soy el camino a la verdad y la vida. O estaba loco o estaba diciendo la verdad. Nosotros creemos que estaba diciendo la verdad. Tercer punto. Acuérdense que estamos en las doctrinas
fundamentales de los testigos de Jehová. Tercera, Jesús resucitó en cuerpo espiritual. Jesús resucitó en cuerpo espiritual. 2 puntos. La palabra de Dios, enseña que Jesús, la palabra de Dios enseña que Jesús resucitó con un cuerpo corporal. La palabra de Dios enseña que Jesús resucitó con un cuerpo corporal. Entre paréntesis pueden colocar físico. Coma. Donde sus discípulos no solamente lo vieron resucitado, sino que hablaron con él lo tocaron y comieron con él. No solamente lo vieron resucitado, sino que también hablaron con él, lo tocaron y comieron con él. Punto. ¿Por qué es importante definir esto? Un espíritu, ellos dicen, los hijos de Jehová dicen que Jesús resucitó en espíritu. Un espíritu no se puede tocar. Entonces, ellos vieron al espíritu de Jesús, pero no era Jesús corporalmente. Eso es una doctrina 100% diabólica. Porque si alguien niega que Jesús resucitó, es Satanás, es el primero. Porque ahí está en la palabra que los líderes eclesiásticos de Israel obligaron a los soldados que estaban cuidando la tumba a decir que Jesús no había resucitado, sino que sus discípulos lo habían robado. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús, recuerden jóvenes, que la resurrección de Jesús es parte fundamental del Evangelio. Porque sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección, dice la palabra, que si Jesús no resucitó, vana es nuestra predicación. O sea, lo que estamos haciendo aquí es que estamos perdiendo el tiempo. Si Jesús no resucitó, porque si Jesús resucitó en cuerpo espiritual, entonces no resucitó. Entonces lo que estamos haciendo aquí es una bobada. Aquí estamos matando el tiempo. Eso está en Romanos capítulo 15. Pero Jesús resucitó. Ahora vamos a ver los versículos que muestran que Jesús resucitó con un cuerpo corporal y caminó en la tierra con un cuerpo corporal. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículos 24 al 27. San Juan capítulo 20, versículos 24 al 27. San Juan capítulo 20,
San Juan capítulo 20, versículos 24 al 27. Diego, San Juan capítulo 20, versículo 24 al 27. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Acuérdense que todo esto después de la resurrección, Jesús resucitado. 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Vean la incredulidad de Tomás. ¿Cuántos de nosotros no éramos así como él? Si yo no veo, no creo. Cuando ya muchas personas, uno les ha predicado la palabra de Dios y lo que Dios es capaz de hacer, ellos dicen eso. Si yo no veo, yo no creo. Tengo que ver para creer. Bueno, Tomás era uno de esos incrédulos. Y lo que él no sabe es que como Jesús es Dios, él lo estaba escuchando. Lo escuchó tal cual. Nadie le contó a Jesús. ¿Qué? Pero habla duro aquí. Versículo 26. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Verso 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Estaban reunidos así como estamos reunidos aquí nosotros. Y Jesús de repente se metió y fue derechito donde Tomás. Fue derechito donde Tomás. Tomás, mírale, tócame. Lo lava. Me rayó. Lo lava. Mira, Tomás, tócame. Tomás o sea, le cogió la mano. Tócame, Tomás, tócame. O sea que Tomás no tocó un espíritu. Tomás tocó a Jesús. O sea que Jesús tenía un cuerpo corporal. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Porque parece ser algo muy sencillo, pero mucho más profundo de lo que nosotros creemos. O sea, esto no está aquí. Esta experiencia que ocurrió con Tomás no es una coincidencia. Tiene muchas verdades espirituales, no solamente acerca de la incredulidad y de la fe, sino